Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Y todos seres amados, congregados hoy 2 de febrero del año 2023, inicialmente esta mañana en la meditación de la palabra de Dios en campus, en Fundación Amaya. Y hoy en recién momento, espacio-tiempo cerca del mediodía, acabamos de acontecer con la reflexión respectiva de la palabra de Dios en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para ir contextualizando un poco en lo que ha sido más de 20 años, un repliegue de lo que podría llamarse la misión de la Escuela de la Conciencia Ambiental, pero ya con una significación en Dios, como ha de ser, en una vida cristianamente alma y cuerpo compartida como tejidos de vida eterna a partir de testimonios de vida que empiezan con de su servidor, amigo y hermano de esta y de las otras dos, por tanto, en este caso Fundación Cambio Gnosis, metacognición ambiental, que es más que el conocimiento, el sentimiento y el apasionamiento que mueve al ser humano en su condición espiritual, intelectual y material, todas vinculantes, no están separados alma, mente y cuerpo. Y no es el estadio emocional lo mismo que el estadio espiritual, como se ha asimilado, como se ha reducido la condición a pensar que lo que nos conecta con Dios es un asunto de emociones, de pasiones y para muchos desordenadas, ¿no? Al contrario, lo mundano, lo inmundo de este mundo es las pasiones desordenadas, que son más del cuerpo, de satisfacer las necesidades básicas, que se llaman vitales. Comer, dormir, el placer, no, eso es un hedonismo, es un epicureísmo, son corrientes que desde la filosofía, que ideologías, que terminan siendo logias porque se quedan sin ideas, llevan a seres que empieza con uno solo, pero somos miles y millones de seres que va creciendo en exponencial porque esa es la tendencia, no al contrario, como muestran los datos y estadísticas y los llamados científicos, pseudociencia, que también es otro dogma, como muchos otros y como se critica de la Iglesia por la fe. Pero quienes en gracia de Dios tenemos la fe o seguimos avanzando en ella e invitamos a inscribirse a la fe, es la conexión con la divinidad desde el espíritu, desde el corazón, y eso es vía directa, sin utilizar tecnología, sin utilizar inclusive el acercamiento a otros, es íntimo, es la singularidad con la divinidad, conectado en plena conciencia, obvio, alma, mente y cuerpo, pero en silencio, en el corazón, que es el templo de Dios, el santuario que conecta singularmente a miles y millones de seres al mismo tiempo, en condiciones de modo, tiempo y lugar, espacio-temporal y energéticamente, en el amor. Y transhumanitariamente, por citar un ejemplo, la Eucaristía de Cristo, que Dios mediante en breve vamos a celebrar en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, del mediodía, invitados quienes estén cerca y si no hagan los diferentes sitios, lugares y regiones donde se ubiquen, si no hacerla virtualmente, pero conectar con la comunión. Ya que se menciona, y pasando al segundo estadio de la razón, corazón, razón, es liberarse de todas esas taras mentales de seguir desordenadamente ideologías, falsas lógicas, distopías, que son movidas por Satán, el patán, el enemigo, el adversario, el opositor. Ya cada quien escoge en su conciencia si caminar en Dios, en lo recto, en lo justo, en el bien vivir y en las bienaventuranzas, o todo lo contrario, o si se queda en la mitad, esperando para dónde lo mueve el mundo, para dónde va Raimundo, para dónde va todo el mundo, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Eso es un decir en estas tierras,
seguramente en otras partes, pero es un no tomar partido, que se puede comprender en el corazón, en el carder, y se puede entender en la razón, y se puede abrazar tiernamente de alguien que tenga disfuncionalidad, bendito Dios, síndrome de Down, alguna disfuncionalidad, una limitación o un accidente que le ha causado problemas de cognición, de movimiento, cerebral, de la cartografía cerebral y todas esas cosas, pero que en gracia de Dios, si está conectado neuroespiritualmente, no tendría por qué justificarse en términos de santificación, que no lo haga. Justificarse en términos de las lógicas humanas, de las mecánicas humanas, los estilos humanos de esa economía perversa fiscal que convierte al hombre como un útil, un instrumento, un idiota útil de una sociedad de consumo, esnovista, capitalista, consumista, eso ya es perverso, y eso ya es reverso, eso es adverso a la voluntad de Dios, a la creación y a las leyes universales. Por tanto, no es electivo ser espiritual, o ser intelectual, o ser emocional, no, eso va integrado. Son vinculantes. Como son vinculantes la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesucristo Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y como es vinculante, María Santísima, que es el arca de la alianza, es la luz, da luz al Hijo. Cuando le entrega el bebé en brazos allí a Simeón, hermoso mayor, abuelo, que representa la antigua alianza, y acompañaba allí con Ana, la sacerdotisa, otra abuela mayor, viuda hacía muchos años, después de 7 años casada, tenía como 80 y pico, de muchos años representa esas antiguas generaciones. Y estas de empalme, antes de Cristo, después de Cristo, con las tribus de Israel, porque Ana era de la tribu de Aser, de Israel, la familia Nahuín, María, su padre Joaquín, su madre Ana, en fin, todos ellos es de la familia de Judá, y el león de Judá, Jesús. Y ahí viene el que es el nuevo rey de reyes, que es lo que dice en el Salmo 24. El santo de Israel, porque ya David era el último rey. Era la proclamación de que el rey que venía era el liberador, el salvador, anunciado por Juan Bautista, precisamente hijo de Zacarías e Isabel, prima de la Virgen María, también de la familia Nahuín. O sea que todo ese tejido maravilloso es esa trama arqueológica, antropológica, la familia en coordenadas naturales que Cristo encarna en María Santísima, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, para hacer ese tejido con la familia sagrada que ya se decía Padre, Hijo, Espíritu Santo, para entramar la familia después de Cristo, todos nosotros, que es la iglesia, cristianamente alma y cuerpo conectada, y que ya biológicamente vendremos de un lado y otro. De tradición judía, ya entramos aquí a provincia Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala, que muchos son judíos. Tenemos ascendencia judía, no se sabe. En el caso de su servidor, amigo y hermano, reciban un amoroso saludo fraternal. Habrá de tener, según se dice, origen vasco, amaya, pero para nosotros es amaya, en la significación que se hace en gracia de Dios el pasado 12 de junio del año 2021, que se declaró en septiembre de ese mismo año en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, como ya bien se decía, urben, moral es, ama ya, dar yo, una entrega de amor ya, es la moral. Y ese es el llamado Ven, que es el pueblo de Ur, desde la antigüedad. Entonces, en Dios, en gracia de Dios, una revelación que hace el Espíritu Santo en su persona, en este servidor, amigo y hermano, para aportar a la evangelización. Y para seguir con ese proceso, ya este año 2023, bien se decía ayer, el 4 de abril, por
fecha biológica de nacimiento y de registro civil como se tiene, por esos días está la del bautismo. La verdad en este momento no recuerdo la fecha exacta, pero esa es la que hay que tener en cuenta como consagración. Y seres amados, cada uno irá a buscarlo. ¿En qué momento, fecha, espacio temporal y energéticamente fui bautizado? Fuiste bautizado. Hemos sido bautizados en Dios. No lo has hecho. ¿Qué estás esperando, mis seres amados? Somos hijos de Dios y hemos de ser consagrados en Dios para dar gloria a Dios y gracias a Dios por todo, empezando por la vida. Es que la vida no depende de nosotros, ni lo que suceda con las vidas de otros tampoco, ni lo que podamos hacer en pareja o en grupo o en equipo, no. No crean que juntándonos miles, millones de seres vamos a aumentarle un año más a la vida, porque esa conexión es singular con la divinidad. Y uno vive en gracia de Dios, cada pulsar conectado. Su carderis, el corazón, con el corazón de la tierra, el corazón de Dios, tiempo de Dios, kairos, en la justa medida, de modo, tiempo y lugar que Dios quiera. Bendito Dios, que nos cojan, como dicen, confesados. Entonces, seres amados, es la invitación. Perfectamente se puede. Meditación, oración, ayuno y acción, desde que se inicia en la mañana, saludar a Dios, bendecir a Dios, alabar a Dios y pedir cuál es su voluntad para contigo, para con cada ser siendo. Esto es personal, indelegable, imprescriptible, inalienable de cada ser en esa conexión íntima con Dios. Es como el cordón umbilical, pero en este caso el corazón conectado a través del amor con la madre tierra, dirían unos en los hermanos originarios, ese pulsar de la galaxia, pero el pulsar de Dios allá en el reino de los cielos, porque vamos a esa vida eterna. Vamos a salir de esta vida terrenal, pasar por la vida transicional, que es el purgatorio allá, las almas del purgatorio, unir estas almas de la tierra con las almas del cielo. Esa es la perspectiva de nuestra fe, ese es el credo. Toda vez que ya el Espíritu Santo le vaya haciendo saber cuál es la voluntad, unirse con Cristo, Redentor, para que haga la sanación del pasado, para que el Padre Creador vaya llevando la providencia desde lo que llama futuro, y el Espíritu Santo, aconteciendo a través del amor, te conecte con ese discernimiento, que es sabiduría divina, que es conocimiento humano y por dónde se debe orientar lo correcto. Bien decir, bien sentir, bien pensar, pero bienaventuranzas. En ese sentido, y que eso no se puede ligar, en lo personal, en lo social, en lo cultural, hay una vinculación del ser siendo, en este caso, su servidor, amigo y hermano. Y se va replegando en la vida desde que empieza la dimensión espiritual, que se asocia a lo religioso, a esa conexión íntima. Empieza con una vida consagrada en un colegio de formación pontifical adscrito a la Pontificia Universidad Bolivariana, que es Unidad Educativa San Marcos, por tanto San Marcos evangelista, cristianamente alma y cuerpo conectado desde allí, en la evangelización, en la pastoral, y de ahí se desprende de los scouts, y entonces el amor a Dios, el amor a la humanidad, el amor a la naturaleza, el servicio a Dios, el servicio a la humanidad, el servicio a la naturaleza, la entrega en la vida en sacrificio, cruz, eso es. No todo es placer, no todo es hedonismo, no, el sufrimiento, el dolor, eso sí, implícito a la formación humana, casi que no lo digo, porque es propio. Y a veces el dolor es causado por uno mismo, es lo que llama pecado, o que le causan a uno o uno le causa a otro, juntos nos unimos para causarle daño a otro, y eso se ve a futuro. Y eso puede ser legado desde el pasado. Se creía que haber nacido en Israel, por ejemplo, con una enfermedad, o eso era de antiguas generaciones, un pecado de alguien. Y entonces eso había que cortarlo. Por ejemplo, tener una lepra, bendito sea Dios, o tener una enfermedad de las que entraba a sanar Jesús, porque él venía con el amor. No, es que no es la ley mosaica solamente, no es lo levítico, eso hay que cumplirlo, pero hay que darle plenitud, está bien. María lo hace y José, en su obediencia con la ley mosaica, lleva al niño a presentarlo al templo, pero más que eso, y ese ritual y ese hecho apostólico, es que Jesús es apóstol ahí. Esa es la entrega
y es sacerdote, porque se está entregando en sacrificio, se está inmolando por la humanidad. Y eso representa esa entrega allí, además de la purificación de María, que no tendría por qué hacerla la Virgen, porque ella es pura, casta y obediente, humilde, sencilla, como mujer pobre, pero pobre de espíritu. Y además predestinada por Dios para ser la Santísima Virgen María y purísima toda la vida, desde antes, inocente. Por eso fue asunta a los cielos, por su Hijo Jesús, para estar allí la familia sagrada con la familia de Nazaret. Qué belleza. De nuestro hermano José, ni me pregunten. No dice mucho las Sagradas Escrituras, que habrá sido enfermo, desapareció, pero está en el cielo, eso sí sabemos, por muchos testimonios de vida de seres amados que han trasegado en este camino y han tenido revelaciones, manifestaciones, visiones, lo que se llamaban antigua oráculos, como tuvo Simeón, como cuando le decía que al Señor lo recibía en brazos a Jesús y decía, ahora sí puedes dejar ir a tu siervo en paz, en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, porque tus siervos han visto al Salvador. Y a ti, mujer, le decía María Santísima, una espada atravesará tu corazón, y nos la ha atravesado a todos, como le atravesaron a Jesús en la cruz. Por eso la prefiguración ahí mismo del sacrificio, como si fuera el hijo de Isaac, no venga, le decía el ángel, no lo sacrifique al padre Abraham, que es que padre de Jacob, ese va a ser Jesús. Entonces, ese es el asunto, que vincula como testimonio el estar haciendo todo este proceso. Ya después sigue formación en la Pontificia Universidad Bolivariana en la especialización en gerencia del ambiente. Y ahí se va replegando. Pasamos por el pregrado, pues que era ingeniería sanitaria en la Universidad de Antioquia, que nos convoca ahora ya en la formación ambiental. Enseguida lo miramos, académica, técnica y científica, que es en lo que vamos ahora. Y la civil se queda ahí replegada en el que era más la formación técnica y profesional, obviamente para entrar a una vinculación social y cultural en una sociedad de consumo y una sociedad de mercado, otra vertiente que está más asociado, estamos hablando de lo espiritual, lo intelectual, y esa ya va a ser lo material, pues que vincula ya al ser, siendo, ya toma la decisión cada quien en su formación, si se queda pues académicamente, si se queda técnicamente o si se queda discretamente sirviendo desde cualquier lugar que Dios nos tenga, amén, que así sea. Pero ya llegar hoy en día a una perspectiva de más que la filosofía, la teosofía, una conexión con Dios, Deus autonomía, que eso ya es pasar por la maestría en ciencias del ambiente, que se decía ahorita en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Invito amorosamente vincular allí, lo mismo que con Fundación Amaya desde el día de hoy, y se podrá ver que esa construcción colectiva que se venía haciendo de un pensamiento ambiental, de unos estilos de vida relacionados con el ambiente, sea porque era funcionario público, porque es un hermano originario, porque es un estudiante, un profesional, profesor vinculado con la universidad en la formación, o ha sido formado o ha desplegado técnicamente un saber hacer y un hacer vinculado con el ambiente como concepto, como medio físico en sí, como una construcción derivada de allí, a nivel de ciencia, a nivel de desarrollo, un plan de desarrollo, un programa de gobierno o un programa académico o un programa de formación o un programa de trabajo comunitario, participación social o un programa de servicios públicos, cualquiera, proyectos por su orden, planes, programas y proyectos, que esa es la varaunda de lo político, de lo técnico, acuñando allí esa actuación técnico-política de las instituciones, de lo oficial fundamentalmente, pero que es el marco lógico de proyectos que tanto hemos hablado. Y ya está la otra opción de vincularse desde la perspectiva filosófica. Es ya de lo que estamos en la edad
adulta que se conoce ya mayor, después de haber tenido caminos de vida pues en familia, hijos, ya parientes, ya la familia extendida y cristianamente ya más conectados, que es lo que en gracia a Dios ayer se decía, pero se recuerda, hoy se retoma, para el 12 de junio, Dios mediante este año, conmemorar 2 años ya de vida consagrada como seglar, como laico, particularmente con la Orden de los Carmelitas Descalzos, pero como ya se decía desde el principio, eso en San Marcos cuando se mencionó el colegio, los scouts franciscanos, o sea que desde los primeros años de vida ya había un amor fraternal y espiritual con la vida consagrada franciscana. Pero es un llamado que en su momento hacía Dios, por alguna razón estamos aquí situados en este espacio-tiempo, energía, amorosamente, hoy 2 de febrero del año 2023, con otros caminos de vida, con otros testimonios, pero que en gracia a Dios quisiera compartir con todos ustedes, seres amados, y les invito a que hagamos lo mismo. Como bien, también se hará el 4 de abril de este año, 2023, Dios mediante, que se retoma de un ser vida y obrar ambiental que cada año se viene haciendo. Es la manera muy particular que al 2018, 2019 se hacía por la Universidad de Antioquia, como una forma de ir evolucionando conceptualmente. Ahí fue la tesis doctoral en educación ambiental, la aplicación ya en el diseño con la universidad para tomar el diseño de la base teórica y ya diseñar como el plan de desarrollo y proyección de lo que fue la tesis doctoral como tal. Toda esa construcción a nivel doctoral, llevarlo a plano, al plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia y por tanto a los planes de desarrollo regional, departamental de Antioquia y nacional, que es lo que se venía aplicando para 2021-2024. Dios mediante para 2024-2027 habrá de ser la evaluación de ese plan. Se diseñó entre 2018 y 2021 más o menos. Poco antes, porque hubo un lapsus entre el 2016 y 2017 por una interrupción de la comisión por parte de la Universidad de Antioquia, dadas también las condiciones de fuerza mayor que implicaron tener que suspender estudios en República Bolivariana de Venezuela, nada que ver bolivariana con la Pontificia Universidad Bolivariana, sino por Bolívar, el libertador de Venezuela, y lo que se habla ya pues de la revolución y ese otro tema, que es parte de la discordia en lo político, en lo social, en lo económico, entre los dos países. Este ha sido más de tradición neoliberal, más imperialista, más capitalista, por lo tanto habrán choques. Y eso todo tiene que ver en la cultura organizacional de las distintas universidades. Para el caso de la Universidad de Antioquia, que va alineada con los proyectos de desarrollo, en los rankings, el posicionamiento de una universidad bancaria, una formación centrada en el tener, más que en el saber y en el saber hacer, y menos aún en el ser, que es lo que queremos rescatar, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, siendo testimonio de vida en el Evangelio, o sea, como evangelizadores, que se nos tome como Evangelio, Cristo sondea el corazón de cada ser siendo, de su historia, su historial, su vida y obra. A él no se le puede llegar con mentiras ni esconder nada, porque él hace el escáner adentro y lo hace afuera y lo hace de contexto y sitúa todo, porque está por encima de todo lo que se dice el bien y el mal, antes, durante y después. Lo que ha habido, lo que habrá de haber y lo que no ha habido, porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y uno, por el contrario, limitado en todo ese aspecto. Sabe alguna cosita, está en alguna partecita y puede alguna cosita, pero somos muy limitados. Esa es la kenosis que hay que hacer. Ese es el trabajo. Entonces, en síntesis, el ejercicio va a ser que diario, como se ha venido replegando en estos espacios y en los anteriores de Amaya y Ekaram, para ahora en Cambio Gnosis, día a día, una vida en miniatura, como decía mi padre, desde que se levanta, meditación, oración, ayuno y acción, y eso es siempre. En segundo momento, que es la bautismación,
como decía ahora, es reconfigurar, actualizar, repotenciar esa promesa bautismal cuando fuimos consagrados a Dios. Bendito Dios, quien no lo ha hecho o en otra religión, en otra forma de conectar, es similar porque es consagrarse a Dios, consagrar su ser, vida y obra a Dios, para que todas sus obras hechas y acciones vayan a dar gloria a Dios, gracias a Dios, y en gracia a Dios se hace todo, según su voluntad, el plan divino, desde allá. Y el sentir, pensar y actuar, que es la coherencia íntima, para poder ser siendo testimonio, y que lo otro que quede es lo que va a dar realmente frutos en la vida eterna o frutos en esta vida. Puede que, no sé cómo será eso el purgatorio, puede que allá se vea. Lo que veo muy difícil es que uno pueda devolverse a corregir o a subsanar o a prevenir a otros. Ya no puede devolverse, tampoco puede avanzar porque no ha llegado a la santificación. Justificación en nuestro caso, la rectitud, ser justo, como se decía en Malaquías, en la profecía hoy, en la palabra de Dios. Eso todo es el Shema. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es dar en el blanco, lo que llaman planeación estratégica. No, el recto, lo justo, lo santo, es hacia allá. No se salga de esa perspectiva. Y lo que en latín, el primero es hebreo, lo segundo griego, en latín es el pecado, que es la conversión, el demonio, los pecados y las consecuencias, que es el dolor que nos causamos, le causamos a otro que se pueda causar. Ya vendrá, obviamente, la forma de reconocerlo, o sea, conciencia plena del pecado, que es más ambiental, terrenal que sideral, es ver el impacto para el reino de los cielos, o sea, en vida eterna. Es una cosa que no, se nos sale de la proporción, pero que en gracia del Espíritu Santo va diciendo, va revelando la gravedad, la posible afectación y lo que se puede hacer en lo que corresponde en la justa medida de modo, tiempo y lugar al saber hacer y al hacer humano por cada criatura, según su carisma, gracias, dones y talentos. Muy bien. Conexión, exacto, consigo mismo. Esa plenitud en conciencia, que es en libertad, que es en paz interior y es en felicidad. Viene entonces, y es ética, moral y profética, con sus semejantes, humanidad, humanos, parental, por la familia orgánica, por la familia cristiana y por la familia otra no cristiana, también humanidad, de las humanidades antes, estas y después. Por eso se habla de la arqueología sagrada, la arqueología de la comunidad de Anahuín, en Jesús, María y José, etcétera, y la familia de ahí para acá, todos los que parientes tenemos, ¿cierto? O parientes de amigos, de vecinos, de redes sociales, configuración social, formas de organización social, todo ello. Y las culturas, hermanos originarios de Abya Yala, de otros continentes, en fin, todos se van entremezclando allí, todos somos redes, tramas vitales, allá somos tramas de vida eterna. En el purgatorio serán tramas de, yo no sé, indefinidas, indescriptibles, de transición. Pero ahí viene entonces el tejer con ellos. Y de ese entramado colectivo, comunitario, humanitario, pasar al nivel, ya que es en ese compromiso, asumir la responsabilidad según corresponde. Si estos carismas tenemos en gracias, dones y talentos, en esa medida hay que hacer a Dios la ofrenda permanente, constante, dinámica. Eso es lo que implica un plan de vida en campus, eso es lo que implica responderle a Dios, responderle a las formas de organización social, por ende institucional y todo lo demás que existe, o cultural, y responderle a sus compromisos de vida familiar, de vida cercana y a su propio compromiso de vida, mantenerse vivo, mantener la vitalidad, mantener la salud. Por eso la salud, la educación, la seguridad social, eso es en gracia de Dios. Y eso es cada quien el que debe ser autorresponsable, de ser consciente de ello,
de conectar con y de transformar en sí mismo, con otros. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dejamos por hoy allí, ya cerca del mediodía, hace bastante frío, en la mañana bastante viento, está venteando fuerte, pero fresco, ya ha hecho solecito, en gracia a Dios, un tiempo seco, muy amable. Por acá, bienvenidos. Hasta pronto, un abrazo.